Buenas tardes a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un estupendo inicio de año, de mes. En esta ocasión, pues retomamos actividades en Letras a Contraluz y lo hacemos eh, de manteles largos, porque hoy tenemos la presencia virtual de un invitado muy especial que es Revista Coágula, un invitado de lujo que nos va a acompañar el día de hoy, que es Daniel Anaya, como representante y creador de esta revista. Em, que también lleva a cabo junto con su novia Aida Jiménez, que se encarga de la parte gráfica, pero que en esta ocasión no nos pudo acompañar. Sin embargo, pues aquí tenemos al, eh, al anfitrión de hoy. Y vamos hoy a empezar con esta pregunta, Daniel. ¿Cómo nace la idea de crear Revista Coágula y por qué decidieron darle ese nombre? Hola, ¿qué tal, Ana? Muchas gracias por el espacio nuevamente por acá en tus tertulias literarias y mucho gusto a tu auditorio, que algunos ya nos conocen, otros no, es un gusto, yo soy Daniel. Eh, y pues claro, te comento cómo surgió Coágula, por qué el nombre. Eh, en primer momento, bueno, quienes ya nos conocen un poco y me han seguido, ¿no?, a lo largo de los años, saben que lo mío es el terror, desde siempre, el terror y la ciencia ficción. Eh, y pues nada, tenía el interés de crear pues un espacio virtual de lectura, un espacio de reflexión en donde hubiera textos analíticos sobre el terror, así a grandes rasgos. Y ya después delimitado pues a la literatura y al cine, pero tenía mucho interés en que este espacio de reflexión pues fuera formal, ¿no? Fuera de investigación, fuera un tanto académico también. Entonces pensamos en incluir varias disciplinas, que entre ellas está la psicología, la filosofía, por supuesto, la sociología y pues el arte, la estética. Entonces, desde esas disciplinas, analizar el terror, para que no fuera únicamente un espacio como un sitio de reseñas, ¿no? En donde nada más te diga de qué va cierto libro, de qué va cierta película y listo, y decir si está buena o no, sino analizar desde perspectivas psicológicas, filosóficas, textos, películas, cortometrajes, series, personajes, pinturas. Entonces, más o menos por ahí empezamos a indagar y nos interesó muchísimo la parte de la alquimia, eh, que también tiene bastante de oscuro y que se ha utilizado también dentro del satanismo y otras muchas corrientes. Que la fórmula que utilizamos o que en la que nos basamos fue solve et coagula, que es algo así como deconstruir y construir o destruir y crear, que tiene todo que ver con la alquimia, es la fórmula básica, digamos, de la alquimia, ¿no? De construir cierto elemento para transformarlo en otro distinto. Entonces, de ahí tomamos únicamente el coágula, que también tiene que ver con la sangre, ¿no? Con coagular, con formar coágulos de sangre. Entonces tenía todo el sentido del terror, de la sangre, de la alquimia, de la magia, de una filosofía antigua, de una disciplina que después se transformó en química, en ciencia. Entonces toda esa conjunción de elementos nos encantó y dijimos, sí, tiene que ir por ahí el nombre y ya únicamente lo castellanizamos, digamos, con el acento, ¿no? Poniéndole coágula para que no fuera en latín, sino en español. Entonces de ahí surgió el nombre Revista Coágula y de ahí surgió el interés por hablar de estos temas y analizar al ser humano a partir de estos temas. Fíjate que hace poco nos acompañó en tertulia literaria también Fernando Montoya y él participó con un artículo en tu revista, en Revista Coágula. ¿Cómo es que seleccionan a los autores que van a conformar esta revista? ¿En qué elementos se enfocan para decidir si un texto va para adelante o mejor se les reserva? Sí, claro, Fer Montoya, pues somos amigos desde hace ya muchos años. Es un gran académico, un gran investigador, un gran escritor, una gran persona, alguien a quien estimo mucho. Eh, Coágula tiene muy poquito de creación, desde septiembre de 2023, tiene 3 meses.
Digamos, ya tenemos obviamente nuestra línea editorial, pero todavía no lanzamos convocatoria abierta para que participe la gente. Va a estar, por supuesto, muy pronto. Entonces, esta primera colaboración fue, digamos, por la cercanía que tenemos Fer y yo. Fue, digamos, una invitación directa, ¿no? Porque pues sabemos que él es un gran investigador y nuestra línea editorial va por ahí. Tiene que tener, pues digamos, fuentes bibliográficas, ¿no? Tiene que tener una línea bien cuidada de investigación y que tenga que ver con nuestro perfil, que es pues la psicología, la filosofía, etcétera, etcétera, enfocada en el terror. Entonces, en este primer momento fue porque ya conocíamos la pluma de Fer Montoya, pero próximamente quienes quieran colaborar con nosotros, esa va a ser la línea editorial, ser un texto académico con la libertad, por supuesto, de filosofar y de reflexionar desde la experiencia personal, desde la opinión personal, pero manteniendo la rigurosidad de lo académico, teniendo fuentes, ¿no? Teniendo argumentos eh, de expertos en donde nosotros nos basemos para poder ahora sí emitir una opinión. Esa sería nuestra línea y así lo iríamos manteniendo. Entonces, cuando lancemos convocatoria, va a ir más o menos por ahí. Que sea gente, obviamente, que esté interesada en el terror, en la literatura, en el cine, pero que tenga pues fundamentos teóricos para poder emitir una opinión. ¿Por qué en este quererse enfocar en la literatura de terror, em, más bien, ¿hacia dónde va a ir dirigido el terror? ¿Va a estar muy abierto hacia lo psicológico, lo sobrenatural, lo cósmico, el horror cósmico, o se va a enfocar en específico hacia ciertos puntos del terror? ¿Y en qué autores se podrían basar los estudiosos desde tu punto de vista para abordar este género? Es una muy buena pregunta. Es mm, muy interesante, digamos, reflexionar que sí y que no. Porque obviamente, ¿no? Podríamos preguntarnos como, bueno, yo puedo encontrar en su página algo sobre, no sé, Scream y toda la saga de Scream, pero también puedo encontrar algo sobre la nueva ola de terror que tiene que ver más con el arte, como las películas de Robert Eggers, etcétera. Eh, yo creo que cualquier producto cultural, cualquier producto artístico se puede analizar desde la filosofía, desde la psicología, la sociología, porque es un producto, ¿no? Social que se puede consumir, etcétera. Y a lo mejor, si lo ponemos así, grosso modo, ¿no? Una película sencilla de digerir a una más compleja, de todas formas las dos pueden ser producto para analizar. Entonces, no importa, mientras sean géneros especulativos, que entra pues el terror, el horror, la ciencia ficción, la fantasía, son bienvenidos. Va a depender un poco más del enfoque que se le dé. Por ejemplo, no sé si ponemos Freud, pues Freud puede analizar, digamos que cualquier cosa, ¿no? Cualquier producto, ya sea Scream, Scary Movie, El Exorcista, cualquier producto cultural, cinematográfico, literario, podemos pasarlo por ese filtro del psicoanálisis. O, pues no sé, Platón, ¿no? El mundo de las ideas, etcétera. Cualquier teoría puede ser nuestro filtro para analizar un producto cultural. Entonces, realmente podría atreverme a decir que no importa qué autor elijan o qué director, qué película, qué corriente, sino el enfoque que le quieran dar y que sea pues una crítica, una reflexión que compartan. Ya con eso es bienvenido. Y, y ese es también nuestro interés, no únicamente emitir un juicio de, ay, esta peli es buena y esta peli no es buena porque no me gustó, sino compartir, hacer un diálogo, crear una comunidad y decir qué vemos de interesante ahí, cómo es que nos reflejamos como seres humanos en ese producto que vimos y cómo repercutió en nosotros, ¿no? ¿Qué aprendimos de nosotros mismos en ese producto? Sea el que sea, no importa. Ahora, en el caso de este contenido que ya nos estás comentando, ¿qué buscan realmente brindar a los lectores? ¿Una reflexión, una crítica, un mero entretenimiento, algo más de análisis interior?
en cuanto al terror, que a veces también tenemos nuestros propios demonios y los pasamos o los hacemos que se reflejen en el exterior, o se busca todo ello. Sobre todo, así para hacerlo conciso, yo diría que análisis. Por ejemplo, no sé, revisitamos mucho películas, ¿no? Y libros, porque encontramos temas de interés y temas que debatir. Entonces, no sé, por poner un ejemplo, uno de los productos que más nos ha dado para hablar es Déjame entrar, el libro, la novela. Ahí, por ejemplo, no sé, encontramos un montón de temas, ¿no? Desde cuestiones de género, porque el autor plantea al vampiro como un ángel, pero juega con cuestiones de género. Voy a hacer un poquito spoiler, que de todas formas pues ya está ahí en el artículo, pero para quienes no hayan leído el libro, visto la película sí, pero el libro es un tanto distinto, y explico por qué. Eh, el vampiro es presentado como una chica en las películas. Y entonces entramos en el debate porque en el libro no es así, en el libro es hombre y tiene una relación homoerótica con el chico protagonista de la novela, pero él no se da cuenta hasta después, hasta que le dice como de, oye, es que tu nombre es nombre de niño, y el otro pues dice, pues sí, ¿no? Soy niño. Pero bueno, ya en este juego que hace el autor, en poner al vampiro como una figura de ángel, es porque en algún momento cuando este vampiro fue ser humano, fue castrado. Entonces, ya que se convierte en vampiro, no tiene órganos sexuales y por eso es que no es tan fácil determinar su sexualidad. Pero eso lo pone al nivel de un ángel. Entonces, reflexionando en todo esto, dijimos como no nada más es un libro de vampiros, ¿no? O sea, fíjate toda la reflexión que hay en cuanto a género y que es totalmente actual, ¿no? El tema de decir, a ver, ¿por qué es válido ponerlo en un libro y por qué no se atreven a ponerlo así en las películas? ¿Por qué en ningún momento pues plantearon, ¿no? Que así fuera tal cual en la película, que se mostrara como un ser humano que nació siendo hombre, fue castrado, o sea, sufrió violencia, fue castrado, lo convierten en vampiro y va a sufrir, ¿no? Toda su vida esa condición y tiene que luchar con esa sexualidad y decidir qué es lo que quiere y a final de cuentas se enamora de otro ser humano, punto. Así nos lo pone el autor, no necesariamente pues una persona no binaria o sí binaria, no necesariamente homosexual, sino ¿no? Pansexual diríamos, ¿no? Un ser humano que se enamora de otro o una criatura que se enamora de otra, sea vampiro, sea lo que sea, no importa. Entonces, bueno, todo eso obtuvimos de una obra que ya tiene sus años, y que después fue adaptada 2 veces en el cine, y que por eso decidimos revisitar, porque dijimos, a ver, hay un debate enorme ahí, y pues tenemos que traerlo, ¿no? A la mesa, tenemos que recomendar el libro más allá de las películas. Y más o menos así va surgiendo. Así que tampoco importa si son películas actuales. Podemos debatir, por supuesto, ¿no? Y haber artículos que sean de películas que salieron ayer, pero también películas muy antiguas, clásicas, etcétera, que nos dan de qué hablar todavía. Supongo que muchos ya han abordado también El Exorcista. En este aspecto, ¿cómo se ha eh, tomado el análisis o se ha llevado a cabo este análisis respecto a quienes han participado en el primer número de Revista Coágula? Todavía no abordamos la nueva del Exorcista. Creo que la estamos digiriendo todavía, porque hay varias cuestiones que nos parecieron interesantes, pero no sé, ha habido otros temas que nos han parecido más urgentes, como este último número, bueno, este último artículo que publicamos, que fue sobre lo siniestro en Freud, que nos parecía totalmente urgente, como decir, a ver, esta es nuestra base del psicoanálisis para analizar otros productos. Entonces, en cuanto al exorcista, fue, no sé, un trago ahí agridulce que todavía no digerimos y que nos estamos planteando por dónde cuestionarlo, porque sí nos acercaremos a la nueva película y obtendremos los elementos valiosos, que son muchos, pero fue tal el impacto y tal eh,
la diferencia con la película original, que todavía no nos atrevemos a hablar al respecto. Pronto, 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 pero bueno, hay temas que tenemos ahí más urgentes en el tintero que la están retrasando un poquito. ¿Nos podrías compartir algún fragmento de alguno de los artículos que te envió algún participante que tengas a la mano ahorita? Sí, claro que sí, por acá tengo la revista. Les puedo leer justamente un fragmentito del primer artículo que compartió Fernando Montoya con nosotros, que es Lo monstruoso en la ilustración, que este título es muy sugerente porque se refiere principalmente a la época de la ilustración, pero también tiene todo que ver con la ilustración como disciplina artística. Eh, Voy a leerles nada más un fragmentito como para compartirles que se les antoje terminar de leerlo. Dice así: quien visite el Museo de Historia Natural del Wandelburg, en Alemania, se topará con una criatura de apenas unos centímetros de largo, denominada hombre pollo de Taucha, que se conserva en un frasco. En medio de la frente tiene una protuberancia casi tan grande como el resto de su cabeza, que recuerda a la cresta de un gallo. La mandíbula inferior es tan pequeña en relación con la superior que con suma facilidad puede interpretarse como un pico. Las manos terminan en unos dedos inusitadamente largos con uñas en formas de garra. Los pies, alargados y planos, presentan unos pulgares que parecerían garras. Ya, hasta ahí. Este es más o menos pues el tono, ¿no? Un tono, pues sí, literario, no es meramente academia y no es meramente eh, análisis, sino también tiene que tener su toque literario, pues para el disfrute del lector. Entonces, ese es uno de los artículos de Fer Montoya, que ya tiene 2 con nosotros publicados. El segundo es también interesantísimo, sobre el monstruo de la laguna Tahuatahua, que igual nada más para antojar un poquito, les platico que ese monstruo también fue ilustrado y que por ahí de 1785 fue que se dio a conocer esta ilustración y que se dio en las noticias, en un periódico, se mencionó que el monstruo había sido encontrado y que había sido capturado vivo. Entonces, imagínate en esa época que la gente en un periódico, no en un flyer, no en otro lugar, en un periódico viera que ese monstruo había sido atrapado vivo y pues con las características, ¿no?, que ahí se muestran en la ilustración y que pueden ver en la revista Coágula. Y pues imaginarse eso, ¿no? Y tener que haber sido atrapado por 10 hombres, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nada más para antojárselos y que quieran entrar a leerlo. Va por ahí, va por ahí. Entonces, bueno, los artículos juegan con esa parte, ¿no? Un poco la opinión personal, un poco el tono literario, pero siempre con la rigurosidad académica, con fuentes, de dónde están estas ilustraciones, quién las pintó, en qué museos se pueden encontrar. No sé, por ejemplo, cuando se trata de textos, en el caso del artículo de Freud, les compartimos también ahí mismo eh, la liga al texto de Freud y la liga al cuento que analiza dentro de su propio ensayo de Freud, para que tengan pues todos los elementos, ¿no? Para ir saltando de uno a otro y corroborar por sí mismos en esta parte del pensamiento crítico, pues hasta qué punto están de acuerdo con lo que se está diciendo o no, o formarse su propio criterio. Pero pues ahí les mostramos todos los elementos para que puedan hacerlo. En este querer mezclar lo cinematográfico con lo literario y que otras revistas también a veces lo han llevado a cabo de esa forma, ¿qué consideras que diferencia a Revista Coágula? Sobre todo, yo creo que esta rigurosidad, porque hay otras varias revistas e incluso redes sociales, ¿no?, que seguimos y que hacen una gran labor. Nos gusta, por ejemplo, mucho Mórbido, que de repente hace estos paralelismos en las imágenes que presenta y en Instagram, que de pronto pone pues 2 escenas, ¿no?, de películas que a lo mejor pueden dialogar y que es muy interesante. Pero justamente lo que nos interesaba era que hubiera un espacio en donde formalmente estuviera la descripción o la reflexión más allá de las redes sociales. Eh, digamos que el ejercicio de la reflexión escrita es
más complejo e invita al diálogo, y alimentado también por las redes sociales, pues ya termina de unir ese círculo con los lectores. Nos hacía falta. El espacio de un posteo, digamos que es pequeño y sus posibilidades también están limitadas. Entonces nos surgía pues tener este espacio de blog para poder compartirlo desglosado, con un pensamiento estructurado y pues con lo que permite un ensayo, ¿no? Tener la introducción, tener toda una reflexión de los párrafos que sean necesarios, ¿no? 5, 8 y un cierre, pero con un pensamiento estructurado, ¿no? Con una tesis, un título que se presente así como, mira, te voy a platicar sobre este tema, sobre esta duda que le estamos planteando a cierto producto, y que es algo que no hemos encontrado realmente en otras revistas centradas en terror, porque hay revistas literarias que por supuesto sí, ¿no? Sí lo hacen así y muy buenas, e incluso de otros temas, ¿no? Hay revistas sobre electrónica, etcétera, que presentan estos cuestionamientos, pero nos hacía falta una revista de terror que lo abordara con esta rigurosidad y con esta intención académica. Y que de todas formas tenemos también las redes sociales para terminar de darnos gusto, ¿no? Con lo meramente estético y con lo divertido que puede ser nada más tener cierta toma, cierta imagen y obviamente pues reflexionar con nuestros lectores y platicar y compartir cuestiones más allá del texto. Para quienes a lo mejor no tienen la posibilidad de poder ver o que necesitan más un audio para poder escuchar los artículos, ¿ustedes tienen alguna forma en que se pueda llevar esta lectura desde la escucha o está pensado solo para cierto público? No, qué bueno que lo traes a la mesa porque justamente queremos, y es nuestro siguiente paso, vamos a adaptar cierto botón para que puedan escuchar los artículos, para que si se encuentran en el trabajo o en el transporte y a lo mejor no pueden estar leyendo, que simplemente con picar un botón lo escuchen y ya. Pero también va a dialogar con un podcast en donde probablemente vamos a añadir opiniones, ¿no? Que a lo mejor no entrarían en el formato de blog y de texto, ¿no? De artículo, pero sí en un podcast. Entonces ese es nuestro siguiente paso. Adaptaremos eso a la página web, que obviamente también se adapta al móvil, en donde pueden leerlo o picar ese botón y escucharlo. Entonces sí, sí sucederá, sí es nuestro siguiente paso. Espero que ya en unos, no sé, 3 meses ya esté adaptado, y lo podrán escuchar también. En el caso de aquellas consideraciones que tú tomarías en cuenta para determinar que una revista trascienda a todos los años posibles, ¿qué, qué elementos podrías mencionarnos? Es algo muy complejo que yo creo que todos los creadores de contenido se enfrentan a ello, eh, que son tal vez dos cosas. Una, la constancia, no desaparecer de repente 3 meses, ¿no? Y de repente volver con un artículo y tal, sino realmente estar compartiendo contenido todo el tiempo. Y pues la originalidad, que afortunadamente creo yo que en este rubro es infinita, porque ya ponía dos ejemplos, ¿no? Que era uno desde el psicoanálisis y únicamente desde esa disciplina puedes analizar todo lo que hayamos visto de terror, ¿no? Si cambiamos de disciplina, desde la sociología, desde el arte, lo puedes analizar un mismo elemento, pero ya te va a dar otro discurso. Entonces, afortunadamente creo que hay bastante campo, no nos vamos a quedar sin ideas. Entonces, serían esas dos cuestiones, ser originales y ser constantes. Y pues la constancia es en la que nos vamos a enfocar. Procuramos estar lanzando un artículo a la semana, así es más o menos como lo vamos a estar haciendo este año. Obviamente viene incluido un posteo en redes sociales, pero pues queremos trabajar en las demás redes, que es por ejemplo esto del podcast, esto de añadir el botón al artículo. Vamos a estar haciendo también entrevistas para YouTube y de ahí pues ciertos fragmentos también los estaremos compartiendo en redes y también TikTok. Queremos utilizar
las posibilidades que nos permite TikTok, como para que ciertos fragmentos que son los más significativos, digamos, de cada artículo, poder compartirlos así en fragmentitos, ¿no? De 15, 30 segundos y pues de ahí enganchar a quien todavía no nos conozca y poder saltar ahora sí al artículo, que es pues ya para disfrutarse con calma, para reflexionarse y para irse párrafo por párrafo, ¿no? Con calma. Entonces, bueno, están afortunadamente todas esas posibilidades en las redes sociales que yo espero que les guste al público y que pues vamos ahí poco a poco, pero pues digo, en 3 meses ya ha tomado más forma. Entonces, ahí vamos. ¿Han pensado también no solo quedarse en el ámbito de la virtualidad, de lo digital, sino dar el salto a lo impreso, o ya lo consideran obsoleto o como que no va para allá su idea de la línea editorial que manejan? Lo impreso ya es importante, pero ustedes no quieren llevarlo a cabo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo plantean desde esta perspectiva donde ya todo se maneja desde la tecnología? Sí, no, nos sigue encantando el papel. Eh, y como te comentaba, no únicamente son películas de estreno o libros de estreno, sino de todo, ¿no? Clásico, etcétera. Eh, entonces, nuestra idea es sí sacar un número impreso, tal vez un número impreso al año. Esa sería nuestra idea. Ahorita estamos nutriendo el blog, estamos creciendo, ¿no? Formando una comunidad, pero probablemente el año que entra elijamos los mejores 10, 20 artículos y sí nos encantaría formar un número impreso que sea eso anual y que obviamente tendrá a lo mejor su propio diseño, eh, pero que cada uno de los artículos que hemos publicado hasta ahora, como lo han visto, pues son atemporales. Entonces podrá servir como un número de consulta eh, y poder volver a esos artículos ya desde el papel, ¿no? Ya sin perderlos ahí en el propio blog, sino poderle estarlos consultando, tener la bibliografía también ahí a la mano, y que sea un formato pues casi coleccionable, que sí se pueda guardar, ¿no? Esa sería la finalidad, no tanto imprimir por imprimir y vender por vender, sino hacerle un objeto de arte también. Eso es mucho de lo que buscamos, que sea estético, que sea bello, que sea amigable la experiencia de visual. Entonces, esa sería como la idea, hacer un número anual. Con respecto al logotipo y la imagen que decidieron construir a través de las letras, ¿cómo fue que llegaron a este diseño, a esta identidad que le dan a Revista Coágula? Sobre todo fue primero conjuntar las letras que conforman la palabra coágula y pues empezar a jugar. Literalmente en un cuadernito así empezamos a hacer esbozos y dijimos como a ver cómo puede ser un poco, un poco como si fuera una runa, un poco con esta estética vikinga, nórdica, y empezamos ahí a jugar. Ya teníamos la idea de por qué el terror, que a lo mejor es oportuno mencionarlo ahorita, ¿no? Porque a lo mejor puede ser una de las críticas que nos hagan, así como de, oye, ¿por qué si el mundo ya es de por sí bastante violento y bastante horrible, por qué todavía abordarlo, ¿no? Y mostrarlo. Entonces, está ligado con la respuesta. Nuestra intención es analizar al ser humano. Y el terror nos parece uno de los ámbitos más genuinos en donde el ser humano tiene que sobrevivir y en donde el ser humano muestra quién es realmente, de qué está hecho y qué es capaz de hacer para sobrevivir. Entonces, a partir de ahí dijimos, a ver, ¿qué es lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Perceptible. Uno es la naturaleza, las leyes naturales, la ciencia, lo que es tangible, lo que podemos ver, percibir. Otro es el mundo de las ideas, lo espiritual, las religiones, lo anímico, y esas dos cosas conjuntan, ¿no? Al ser humano. Pero el ser humano tiene otra cualidad más que nos diferencia del resto de los animales, que es el razonamiento, el raciocinio.
y que eso nos hace también estar como en conflicto con la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza es caos y nosotros queremos ponerle orden. Y por otra parte, también nos pone en conflicto con lo divino, porque hay cosas que no se pueden medir, que no son comprobables. Entonces quedamos ahí en medio. Y haciendo todo este juego de imágenes y de formas y tal, se conjuntó el logo, que bueno, lo pueden ver por ahí en nuestra página y en nuestras redes. Y con toda esta reflexión nos dimos cuenta que funcionaba bastante bien, que la C de coágula funcionara como el mundo de las ideas, lo espiritual, lo divino. La A sería la naturaleza, las leyes científicas, digamos, lo tangible. Y justamente arribita de la A, que sería el acento, está un puntito que representa justamente al ser humano. Pero ese ser humano está separado tanto de lo divino como de lo terrenal por un espacio, que es ese espacio de lo desconocido, que es ese espacio del miedo, ese espacio de lo irracional, lo que no conocemos, y el ser humano está en medio de todo eso, como punto central, por supuesto, no está aislado, está separado, pero es el punto central. Y Coágula, como revista, como espacio de reflexión, vive en ese espacio que rodea al ser humano. Es ese espacio que puede unirlo con lo divino o con lo terrenal, y que intentamos pues encontrar preguntas al menos para que nos entendamos qué somos, qué hacemos aquí, y así es como se conjunta nuestro logo. Eso es lo que significaría el logo de Coágula. ¿Por qué ponerlo en la parte superior y no en la inferior? Y si me está diciendo que una de las letras forma lo material, otra lo divino, eh, ¿por qué en la parte superior? Yo entiendo que es como el acento, pero aparte de eso, llama la atención porque se va em, hacia lo intelectual, hacia lo que se busca como alcanzar, ¿no? De cierta meta, pero eh, el ser humano no solo está conformado de esa parte. Me llamó la atención por esto. Sí, nosotros a pesar mm, de cierto rechazo que sentimos hacia el propio ser humano, ¿no? Por esa incapacidad que tenemos muchas veces por gobernarnos y por entendernos, a pesar de todo, creo que lo estamos colocando incluso por encima de lo divino, porque al final, pues el ser humano creó la idea de lo divino y la idea también de lo terrenal, porque es una idea, a final de cuentas. Lo que exista o no exista, creo que está fuera de nuestro alcance. Estamos intentando entenderlo, pero mientras no logremos entenderlo, lo más grande que existe, digamos, es el propio ser humano, y de ahí se deriva todas las demás ideas. Y dentro de todas esas demás ideas, Revista Coágula está, por supuesto, debajo, porque devenimos de una idea humana. No tenemos ninguna certeza absoluta, tampoco lo divino está por encima del ser humano, todas esas son ideas. Entonces, la única certeza es que existe un ser humano que está ahí como puntito aislado hasta arriba de todo. Eh, y ya, si existe algo fuera de lo divino, fuera de lo terrenal, pues estaría en otro espacio ahí, periférico, fuera del logo. Entonces, el logo es muy renacentista, el ser humano está en el centro. Y no solo en el centro, sino arriba, como bien mencionas, en la parte superior. Y ya de ahí vienen todas las demás ideas. Nuestro fin justamente, y por eso ponemos tan en primer lugar al ser humano, es que se conozca y que comprenda el mundo en el que está viviendo, que lo cuestione, que cuestione sus propias ideas sobre lo divino, y ya después de ahí, pues ya habremos avanzado algo. Ese sería nuestro objetivo y por eso está ahí el puntito, hasta arriba. ¿Por qué retomar la ciencia ficción desde el terror? Porque se puede tomar desde distintos puntos. ¿Por qué desde el terror? Porque el terror nos permite la advertencia. Nosotros digamos que estamos como para picar al ser humano y para que se asome hacia el abismo, ese abismo que da miedo y que es desconocido y oscuro. Entonces la ciencia ficción es para advertir, es para advertir desde el terror
que el ser humano es bastante violento y absurdo y que si no logra controlar, gobernar esa parte oscura, violenta, eh, absurda que tiene e implementa cuestiones tecnológicas, puede causar mucha destrucción como lo vemos todos los días o como ya lo hemos visto con las guerras mundiales. Eh, entonces, por eso desde el terror es primero decir como date cuenta de que eres bastante horrible, no utilices tecnología que te puede volver todavía más horrible y causar una destrucción masiva antes de entenderte y antes de gobernarte. Por eso desde el terror. Y ya casi para concluir, Daniel, ¿qué aprendizajes consideras que les ha dejado esta experiencia de formar una revista eh, llamada Coágula y qué tan difícil o desafiante ha sido llegar al público que ustedes desean? Los aprendizajes, afortunadamente, y ese es uno de los puntos que nos tiene aquí, pues van a ser infinitos. Con cada artículo, ya sea escrito por nosotros o por alguien externo, aprendemos así un montón y nos muestra que el abismo es muchísimo más grande de lo que esperábamos. Entonces eso nos mantiene con vida y eso ya de por sí es una ganancia enorme. Eh, ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Qué tan difícil o desafiante ha sido el poder crear una estrategia de difusión para llegar al público que ustedes desean? Afortunadamente también era una de las cuestiones que nos orillaba a crear esta revista, que la comunidad es enorme y realmente no nos está costando trabajo llegar a esa gente porque hacía falta, creo yo, un espacio así, tal cual, de reflexión y de análisis sobre esto que ya de por sí nos encanta, ¿no? Que es el terror y que ya tenía o ya tiene su comunidad enorme en el mundo. Únicamente era cuestión de pues enfocarla todavía más, ¿no? A esto que es muy de nicho, muy de núcleo, pero que tiene un montón de seguidores. Hay un montón de gente interesada, no en el terror por el terror, sino en comprenderse como seres humanos. En esta época, afortunadamente, cada vez tiene más auge la terapia, ¿no? El entendernos, el descubrirnos y el deconstruirnos. Entonces, estas herramientas para entender el terror y entender al ser humano desde ahí, pues surgían. Entonces, mucha gente nos está aceptando y nos está leyendo y está compartiendo con nosotros desde este interés. No obviamente por perpetuar la violencia, ni la sangre, ni no, sino por entenderlo. Entenderlo y entender pues a los personajes y su configuración psicológica y el por qué hacen lo que hacen, por qué el villano es villano, por qué el monstruo funciona socialmente como monstruo en esta época. Y eso nos ayuda a entendernos, nos ayuda a decir, oh, ¿qué está pasando pues con nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué está pasando con las cuestiones de género? ¿Qué está pasando con el biopoder? Muchas preguntas que está lanzándonos este ámbito y que pues creo yo que necesitábamos un espacio donde aterrizarlo y donde alimentarlo y seguirnos preguntando cosas. Por el simple hecho de ya reflejarlo y mostrarlo, se crea en verdad una introspección o una reflexión siquiera por parte del lector hacia su propia forma de conducirse en el mundo. Esperaríamos que sí. Es una muy buena pregunta porque es difícil, requiere de mucho trabajo y requiere de una actitud abierta, de una actitud de análisis para poder primeramente, valga la redundancia, analizar la obra desde esta actitud y no únicamente por el mero entretenimiento, ¿no? Que es como ir al cine, ver la peli, divertirnos y ya, ¿no? Y no abrimos el diálogo. Entonces, requiere de un esfuerzo y de un trabajo por parte del lector, de decir, a ver, voy a acercarme a esta obra desde la perspectiva de un análisis, ¿no? Más profundo sobre los personajes y ya de ahí, posteriormente, sobre mi propia vida. Y decir como, a ver, ¿por qué es que desde un inicio quise yo ver esta película?
por qué es que me interesan estos temas y qué estoy haciendo yo, ¿no? En mi vida personal, como individuo, como ciudadano, como padre de familia, como hermano, y hasta qué punto estoy replicando esas cuestiones que vi en la película en mi vida. Entonces requiere de mucho esfuerzo. Y luego acá en la revista, que es una cuestión pues más académica, más dura, más tediosa también, pues requiere de un doble esfuerzo, ¿no? De la persona para tener el tiempo de leerlo o de acercarse al posteo, etcétera, realizar la reflexión y obtener algo de ello, ¿no? Preguntarse a su vez. Entonces estamos hablando así como de un nivel de atención muy alto y de tiempo también, sabemos que es difícil, pero pues es que es necesario. No nos queríamos quedar nada más en el ponle 10 a una película o ponle 8 y listo. No, no, está bien, ¿no? Para quien lo haga así está muy bien y le servirá para quien quiera o no ver la película, pero hacía falta, pues, este espacio de reflexión urgía, al menos para nosotros. Eh, De para, profundizar un poco más, ¿no? sí, 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 sí. Sí, y pues de invitar también a la gente a decir como, estos somos, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué obtienes al respecto? Ok. Con respecto a quienes como público digan, bueno, pero esto está fomentando todavía más la violencia de cierta forma porque nos está mostrando todos esos aspectos así muy, ¿cómo decirlo? Eh, pues muy detalladamente, a lo mejor en algunos de los análisis que lleguen a hacer o que se trate el aspecto de lo del gore. ¿Qué defensa pueden dar como revista Coágula? Diríamos que de por sí el arte lo que busca es incomodar, para que haya una crítica y para que el espectador o el lector no únicamente se enfrente a la obra y diga como, ah, qué interesante y se vaya, sino que realmente se enfrente a una escena pues perturbadora que le abra los sentidos y que se cuestione realmente, ¿no? Y que se incomode y que se inconforme con lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Pero que también sea capaz de ponerse en los zapatos de quien hace daño, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué le hizo la sociedad o su familia o su forma de ser, pues, no sé, el propio sistema para convertirlo en semejante monstruo? Ponerse en ese lugar y después incomodarse, inconformarse y decir como, a ver, si esto sucede en la película, ¿qué está pasando allá afuera? ¿No? Y no estoy haciendo nada al respecto. Entonces ese sería uno de los papeles del terror, incomodar. Justamente hacerlo, sí, incómodo a propósito para que el lector, el espectador, no se quede nada más con una impresión estética o un buen rato en el cine y ya, siga su vida como si nada, sino incomodar muy a propósito. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a quienes quieren crear una revista literaria y que también está enfocada a la ciencia ficción, a la fantasía, al cine, a la literatura, al terror? Eh, yo les diría que las redes sociales son muy útiles. Afortunadamente, hasta cierto punto son gratis y pueden crear su propia comunidad. Lo importante es eso, que no sea como por conseguir fama o como por, um, no sé, querernos volver influencers, ¿no? De un día para otro, sino que tiene que ser genuinamente por el deseo de compartir y de dialogar con alguien más, porque si no, pues el contenido no va a ser de valor. Tiene que haber un deseo, eh, una pasión por querer compartir sobre algún tema con alguien para que seamos entonces sí constantes y para que seamos originales, porque si no va a costar bastante trabajo. Otra cosa que les diría y que está relacionado es esa, que no de un día para otro ya vamos a ser leídos y todo el mundo va a querer participar con nosotros, no para nada, al contrario, tenemos que hacer muy buen contenido y ser muy constantes para que alguien se interese y eso con mucha suerte. Entonces, hacerlo con mucho cariño y con mucho amor para no desanimarnos en el camino. Y ya, posteriormente las cuestiones técnicas, pues eso, son meramente botones y meternos a ver cómo funciona, ¿no? En una página, una red social, Canva, etcétera, pues para echarlo a andar. Pero lo fundamental es
ser originales, tenerle mucho amor al proyecto y ser constantes. ¿Cómo van a generar ese diálogo entre ustedes como creadores de la revista con el público lector? Me refiero porque muchas veces nada más brindan el contenido, lo dejan allí, a veces sí, pues interactúan con el público en Instagram, algunas cuentas o revistas, em, pero otras veces no, otras veces nada más te ponen el contenido y no hay forma de que el lector pueda tener una mayor eh, interacción o adentrarse un poco más en esos temas en un diálogo tú a tú, a lo mejor incluso no solo con los editores que vendría siendo tú y Aída, sino también con los propios autores que participan. Es una muy buena pregunta y eso sucedía mucho antes, ¿no? Por ejemplo, con los periódicos, que es como de, pues aquí está la opinión del periódico y ya, ¿no? No hay manera de rebatirla, no hay manera de, pues, interactuar. Acá sucede de varias maneras. Primero, en el blog, la página web, ahí está el apartado de comentarios, en donde pues, cualquier persona nos puede poner como, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo, y yo pienso tal. Posteriormente tenemos Instagram, que ahí nos encanta porque funciona de dos maneras. Una en los comentarios del posteo, en donde eso, cualquier persona no puede decir como, pues sí, me parece muy bien o no, están equivocados. Otra más personal, más íntima, es los mensajes directos o las historias, en donde muchas veces nos han comentado así como, sí, yo recuerdo que vi tal película en tal momento y yo pensaba tal cosa, ¿no? Y ahorita viéndola a la distancia pienso otra. Ayer hicimos un ejercicio de utilizar threads, que es el equivalente de Twitter, ¿no? En donde les dijimos, a ver, vamos a debatir allá. Planteamos el debate acá en historias, ¿no? Y de aquí queremos que nos vayamos a esa otra plataforma que es meramente texto y que es igual instantánea, ¿no? Y que ahí podemos pues compartir imágenes y compartir con ustedes alguna teoría. Entonces es algo que vamos a estar haciendo como para que la gente cada vez más se involucre. Obviamente es complicado porque muchas veces habrá gente que no haya visto o leído cierta obra y que pues no quiera debatir por no spoilearse o porque pues no ha visto la obra. Pero bueno, va a ser un ejercicio que estaremos haciendo para dialogar también en esta otra red pues estar de tú a tú, ¿no? Al mismo tiempo y sin filtros, eh, para pues eso, compartir ideas, cuestionarnos y pues que nos digan si están de acuerdo, si no, y aprender también de nuestra comunidad que es muy erudita y lo ha visto todo, entonces nos podrán ahí también hacer recomendaciones, etcétera, y se abre el diálogo en las distintas plataformas. Es así como lo hacemos. Para quienes sean detractores, ¿qué respuesta van a obtener, por ejemplo, de Revista Coágula? Siempre con la apertura, porque a nosotros nos encanta que haya detractores, nos encanta que nos digan no estoy de acuerdo, ese es el fin, ¿no? Que alguien pueda cuestionarse y que no únicamente sean receptores de lo que les dice el mundo. Entonces va a ser una respuesta positiva y siempre con argumentos, ¿no? Siempre desde el respeto y decir como, bueno, estoy de acuerdo o no con lo que dices. Si es algo que tenga fundamento, pues bueno, te comparto de dónde lo obtuvimos, ¿no? Y si no, si es una mera cuestión de apreciación, bienvenido sea, ¿no? Si no te gustó cierta peli, adelante, perfecto, o cierta lectura. Pero eso, siempre desde el respeto, y creo que la comunidad lo maneja bastante bien así, ¿no? Cuando nos han dicho, ¿sabes qué? No me gusta tal película, pero pues sí, estoy de acuerdo en este punto de vista, ¿no? Aunque no me haya gustado la peli. Pues sabes que me encantó la peli, pero pues, ni de chiste yo lo vi por ahí, ¿no? Entonces hay de todo y pues a nosotros nos encanta, entonces siempre van a recibir una respuesta así, abierta. Pues finalmente, y agradeciéndote tu tiempo, tu atención y todo lo que hoy nos has compartido sobre la visión de Revista Coágula, su misión y lo que podría también llegar a, a funcionar para otros creadores de contenido. Compártenos tus redes sociales de la revista Coágula y, por supuesto, por favor, más bien, dinos una frase
en la que englobes lo que busca Coágula. Claro que sí, nuestra página web es tal cual, todo junto, revistacoagula.com.mx y estamos en Instagram y Threads como revista-coágula. En Facebook tal cual como Revista Coágula. Próximamente vamos a tener, ya les digo que YouTube y vamos a tener TikTok. Espero que dentro de un mes o algo por el estilo. Y finalmente la frase con la que yo englobaría lo que queremos promover es nuestro eslogan, que es asómate. Con ese asómate nos referimos justamente a ese abismo que al mismo tiempo, y como decía Nietzsche, devuelve la mirada y que es no tanto para tener miedo, sino para reconocer a los monstruos que habitan ahí y por ende a los monstruos que nos habitan y aprender de ello. Entonces, asómate sería lo que englobaría Coágula. Excelente. Pues muchísimas gracias, Daniel. Muchísimo éxito para Revista Coágula, que siga creciendo su comunidad y que sigan muchos, muchos años más fomentando precisamente el pensamiento crítico, analítico y que también a través de esta comunidad que están construyendo, pues se siga generando ese diálogo que es muy importante y que creo que es lo que logra que el mundo realmente haga un cambio en su forma de ver y de pensar, ¿no? Porque muchas veces ya estamos tan enfocados en la parte de lo negativo, del odio y demás, que incluso comentarios ofensivos llegan a aparecer, ¿no? En algunas cuentas y sería bueno que ustedes lograran que todo eso quedara como eh, a un lado, ¿no? Y que realmente resurgiera la capacidad del ser humano de poder compartir, aunque no tengan la misma idea o pensamiento, compartir ese espacio virtual para estar en esa continua reflexión de uno y otro lado, que no sea nada más unilateral. Que tengan un feliz fin de semana. Saludos cordiales a todas y todos. Muchas gracias por su atención y su tiempo, quienes vieron este video en vivo, quienes lo vean en diferido. Y nos vemos en la próxima tertulia literaria. Hasta la Muchas próxima. gracias. Gracias.